La cuenta atrás por Alan Weisman, una tierra cansada de 4 preguntas. Primero nos plantea la pregunta, ¿tenemos un futuro en la Tierra? Y bien, ¿cuánta gente puede albergar el planeta? Weisman nos pregunta esto al referirse a lo que ha venido sucediendo en una parte del planeta, pero sobre todo lo que sucede en la mayoría, y es que la población ha crecido a pasos agigantados desde cierta época hacia acá, lo que nos lleva a pensar cuál es la capacidad de este, en qué punto nos encontramos de él y, más simple, en qué momento lo superaremos. Un ejemplo de ello es en Jerusalén, Tierra Santa, donde a los niños árabes desde que son muy pequeños se les enseña una doctrina muy importante, tanto en la mezquita como en la escuela y como en su casa se les dice que hay que tener muchos hijos. Sí, tener un montón de hijos por un montón de razones. Ya que si tienes una gran familia, te asegura un poder, una estabilidad y sobre todo que los demás te teman. Por lo que las familias suelen tener muchos hijos e inclusive varias esposas para este fin. Pero no nos vayamos tan lejos, tan solo en México sucede lo mismo. Las familias tienen de alguna manera esta misma mentalidad, solo que de una manera distinta. Si tienes muchos hijos, estos te asegurarán una estabilidad económica, traerán dinero a la casa y aportarán. Volviendo a Jerusalén nuevamente, es una tierra donde, como en Occidente, que a diferencia que en Occidente, no hay leyes ni justicia, por lo que la protección con la que cuentas es la de tu familia. Pero todo esto provoca un gran problema, y es que una tercera parte de las familias de Jerusalén se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Cuando tienes más hijos hay mucha mayor necesidad, y más en estos lugares donde a las mujeres solo se les permite el cuidado de los hijos, por lo que los lugares donde viven generalmente tienen olores muy de desperdicios y alcantarillas, y eso a pesar de que en el Sabbat los vehículos no pueden circular, y aún así la contaminación es muchísima. Por otro lado, en la Palestina histórica, entre el mar Mediterráneo y entre el río Jordán, más o menos a 80 kilómetros de estas tierras santas, no muy alejado de ahí, ya viven 12 millones de personas. Sí, 12 millones de personas viviendo en un lugar mayormente desértico. Y esto a pesar de lo que se creía, ya que cuando pasó la Primera Guerra Mundial, los británicos que gobernaban esta tierra de manera autoritaria creyeron que en esta tierra desértica solo podrían vivir 2 millones de personas. Pero para los árabes este no era un problema, y ahora mismo hay 12 millones de personas. Aumentaron de manera radical las esperanzas. Y esto es muy simple, ya que a pesar de todo, a las mujeres que tenían más de 12 hijos, sí, más de 10 o 12 hijos, se les premiaba monetariamente. La población yaredi de Israel se duplica cada 17 años. Por otro lado, existe una gran competencia demográfica entre los árabes y los judíos israelíes. Sí, ya que creen que por tener el mayor número de población obtendrán el control del lugar. Actualmente, la gráfica de la población es bastante preocupante, ya que desde aproximadamente la Revolución Industrial, el número de habitantes sobre el planeta Tierra ha aumentado exponencialmente. Tan solo en 2011 se alcanzaron más de 7 millones de pobladores.
Tan solo en 2011 se superó el límite de 7 millones de personas, y esto principalmente en los países ubicados en los continentes de Asia y África, ya que como vimos tienen este tipo de mentalidades aún, donde principalmente su religión les dice que deben de tener todos los hijos que Dios les mande, sin importar qué suceda sobre el planeta. Así que ahora que sabemos todo esto, hay que preguntarnos qué es lo que sucede con toda esta gente, qué es lo que comen, de qué viven principalmente, cómo se alimentan, en dónde viven, crean sus ciudades, pueblos, la protección que les ofrece el lugar, cómo se transportan. Los vehículos que utilizamos actualmente necesitan de combustible, así que ¿dónde consiguen este combustible? ¿Y cuánto tiempo de vida tiene dicho? Es otra de las preguntas que plantea Weisman en su libro. Otra más sería el agua, sí. ¿De dónde obtienen todas estas familias el agua? Por ejemplo, en Israel, donde la mayor parte es desierta, ¿cómo es que obtienen estos recursos? El cultivo, sobre todo los suelos, si son fértiles o infértiles. ¿Cuánto tiempo de vida tienen? ¿Cuánto podemos utilizarlos para cultivo? Esta es otra de las preguntas que aún no tienen respuesta certera. Entonces, ¿cuánta es la capacidad de carga del planeta? Esto es algo que deberíamos pensar. ¿En qué punto podemos dejar de crecer? Se prevé que la capacidad máxima del planeta es tan solo de 10.000 millones de personas, cuando nos encontramos en 7.000 millones. Por tanto, ¿qué vamos a hacer en un futuro?